El Evangelio del domingo. Una cita con la palabra de Dios. Les habla Carlos José Romero. ¿Qué hay? Buenos días de domingo. Hoy celebra la Iglesia la fiesta de San Francisco de Asís, uno de los santos más representativos de nuestra Iglesia. Podríamos decir, como se ha dicho varias veces de algunos santos, como Santo Domingo de Guzmán, por ejemplo, que es coetáneo a San Francisco, que la presencia en nuestro mundo de estas personas con fama de santidad constituye como una especie de venida intermedia del Señor, porque realmente podemos decir que Francisco encarnó el Evangelio de una manera ciertamente radical. Francisco nació en Asís, como es conocido, y era hijo de Pietro de Bernardone, que se dedicaba pues al comercio de telas. Era, podemos decir, pues un burgués con bastante buena posición social. Sin embargo, después de una serie de vicisitudes, de una vida digamos, entregada pues a los placeres del mundo, a las guerras con el imperio y entre otras ciudades italianas, pues una enfermedad, un cautiverio le lleva a encontrarse en la soledad con el Señor. Y recibe una visión misteriosa que le indica que lo llamaba a reparar la iglesia que está en ruina. Entonces él en un primer momento pues lo entiende al pie de la letra, comienza a reedificar pues una serie de iglesias, de capillas, de ermitas antiguas, empezando por la de San Damiano y terminando por la de la Porciúncula. Pero él va descubriendo que esa llamada es una vocación a vivir en la pobreza más estricta del Evangelio, no solamente personal, sino que es también como un camino que se le abre hacia los más desfavorecidos de la tierra. Y desde ese momento comienza a reparar esa iglesia que se había ido apartando de los pobres, y junto a él pues va creciendo un grupo de jóvenes que tienen esa misma vocación. Ayudado por el obispo de Asís, por Guido, consigue una audiencia con el Papa Inocencio III, que verbalmente autoriza su modo de vida. Esta sería, podemos decir, la primera regla muy anclada en el Evangelio, que no se conserva como tal, sino solamente ya la que muy posteriormente se va a redactar ya como orden religiosa, no según la regla de San Benito o San Agustín, como por ejemplo la de los dominicos, sino efectivamente al tener ya una autorización papal, pues va a crearse de nuevo cuño. San Francisco, a lo largo de su vida, experimenta no solamente estos momentos de visión, sino también experimenta el desarraigo. El desarraigo también de su familia
a la que finalmente se separa también de la propia Iglesia, que no termina de entenderlo. El Papa, sin embargo, se da cuenta perfectamente de esa necesidad en que se encontraba la Iglesia, pues de mostrar un acercamiento precisamente a los que más lo necesitan. En el caso de Francisco, a los más desfavorecidos; en el caso de Santo Domingo, a los que habían caído en el error de la herejía. Finalmente, recibe los estigmas de la pasión del Señor y en soledad, pues va a morir en 1226 y es enterrado en la Basílica de Asís, que desde entonces se va a convertir en un gran centro de peregrinación. La figura de Francisco, sin duda, ha sido en la Iglesia pues todo un paradigma, y no es de extrañar que nuestro actual Papa haya decidido llamarse así y marcar un antes y un después en la pastoral de nuestra Iglesia. El Evangelio de hoy, de San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad esta otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los trabajadores al ver al hijo se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala manera, de mala muerte a esos malvados, y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Bien, junto con la crítica que se hace tan fuerte a los dirigentes de los judíos que se habían apropiado de la viña del Señor, es decir, del reino, que habían matado a los distintos profetas que en el Antiguo Testamento el Señor mandaba para reformar la Iglesia, finalmente Jesús va a entregar, Dios va a entregar ese reino a la naciente Iglesia. Pero junto a, como digo, esta crítica al judaísmo y a sus dirigentes que no eran capaces de ver lo que constituía la novedad de Cristo, también es un mensaje para todos y cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con el reino que el Señor nos ha entregado para que demos fruto en esa viña? No todos los que son llamados son elegidos. Esto está en el sustrato también de esta lectura y el teólogo Berger le gusta mucho insistir en él. Y es cierto, el Señor llama, es una llamada universal, pero la elección se dará a aquellos no que digan Señor, Señor, o que cumplan la ley, sino a aquellos que den fruto, es decir, aquellos que en su vida hagan
hagan precisamente lo que el Señor quiere, ¿vale? Estos serían como los dos grandes mensajes, junto con la figura del Antiguo Testamento de la piedra angular, que en Cristo encuentra su plena significación. Y esto también es realmente muy importante. Nada podemos hacer sin Cristo. No es posible la construcción. No es posible tampoco dar los frutos. Y por último, el breve relato tomado del libro de Anthony de Melo, La oración de la rana. Dice así: un padre le dice o le pregunta al pretendiente de su hija: ¿cree usted que podrá darle a mi hija todo cuanto desee? Le preguntó un hombre a un pretendiente. Estoy seguro de que sí, señor, le dijo él. Ella dice que todo lo que desea es a mí. Nadie lo llamaría amor si todo lo que ella deseara fuera dinero. ¿Por qué es amor si todo lo que ella desea eres tú? Y esto es todo por hoy. Buenos días, buena fiesta de San Francisco de Asís.